Buenos días. Hoy vamos a continuar con la Biblia en un año con Fray Nelson Medina. Todos los días son 3 textos, uno del Antiguo Testamento, un salmo y uno del Nuevo Testamento. La lectura demora entre 12 y 15 minutos. Debes sacar el tiempo ya que no es solo escuchar. Busca los textos en tu Biblia y los vas siguiendo. Estamos en el día 112. Los textos para hoy son Josué capítulo 21, Salmo 113 y Gálatas capítulo 4. Disfrútenlos. Los dejo en compañía de Fray Nelson Medina. Bienvenidos. Este es el día número 112. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Pidamos de corazón el don del Espíritu Santo, porque es en nuestro corazón en donde ese Espíritu quiere vivir y hacer su obra. Danos la inteligencia para entender la palabra como Dios quiere que la comprendamos y para vivirla como Él quiere que la vivamos. Hoy tenemos textos del libro de Josué, del libro de los Salmos y de la carta de San Pablo a los Gálatas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Josué, capítulo 21. Los jefes de familia de los levitas se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los jefes de familia de las tribus israelitas que estaban en Silo, en el país de Canaán, y les dijeron: El Señor ordenó por medio de Moisés que se nos asignaran algunas ciudades, a fin de que residiéramos en ellas, y también sus campos de pastoreo para nuestros ganados. Entonces los israelitas, conforme a la orden del Señor, dieron a los levitas las siguientes ciudades con sus campos de pastoreo, tomándolas de sus propias posesiones. Se hizo el sorteo para los clanes de los quejatitas, y a los levitas descendientes de Aarón el sacerdote les tocaron en suerte 13 ciudades de las tribus de Judá, de Simeón y de Benjamín. A los clanes de los otros quejatitas les tocaron en suerte 10 ciudades de las tribus de Efraín, de Dan y de la mitad de Manasés. A los clanes de los gersonitas les tocaron en suerte 13 ciudades de las tribus de Isaacar, de Aser, de Neftalí y de la mitad de Manasés en Basán. Y a los clanes de los meraritas les tocaron en suerte 12 ciudades de las tribus de Rubén, de Gad y de Zabulón. Así los israelitas dieron a los levitas mediante un sorteo esas ciudades con sus campos de pastoreo, como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. Ellos les entregaron las ciudades de la tribu de Judá y de la tribu de Simeón que se nombran más adelante. Y como la primera suerte les tocó a los levitas que pertenecían a los clanes de los quejatitas y eran descendientes de Aarón, a ellos les dieron Kiriat Arba, la ciudad de Arba, el padre de Anac, o sea, Hebrón, en la montaña de Judá, con los campos de pastoreo que tenía a su alrededor. Los campos de cultivo y los poblados próximos a la ciudad, en cambio, ya habían sido dados a Caleb, hijo de Jefuné. Y además de Hebrón, que era una ciudad de refugio para los homicidas, los israelitas dieron a los descendientes del sacerdote Aarón las ciudades de Libná, Yatir, Estemoa, Jolón, Debir, Ain, Utá y Bet-Semes, cada una con su respectivo campo de pastoreo. 9 ciudades de aquellas 2 tribus. De la tribu de Benjamín les dieron Gabaón, Geba, Anatot y Almón, todas con sus campos de pastoreo, 4 ciudades. 13 ciudades y sus campos de pastoreo era el total de las ciudades pertenecientes a los sacerdotes hijos de Aarón.
A los clanes de los otros levitas descendientes de Kehat les tocaron en suerte ciudades de la tribu de Efraín. A ellos les dieron Siquem, en la montaña de Efraín, la ciudad de refugio para los homicidas, con sus correspondientes campos de pastoreo, y también Geser, Kibsaim, Bet-Jorón, cada una con sus campos de pastoreo, 4 ciudades. De la tribu de Dan les dieron El-Tequé, Gibetón, Ayalón, Gat-Rimón, cada una con sus campos de pastoreo, 4 ciudades. De la mitad de la tribu de Manasés les dieron Taanac e Ibleam, cada una con sus campos de pastoreo, 2 ciudades. Eran en total 10 ciudades con sus campos de pastoreo para los restantes clanes de los quejatitas. A los clanes levíticos de los gersonitas les dieron, de la mitad de la tribu de Manasés, Golán en Basán, la ciudad de refugio para los homicidas, y también Astarot, cada una con sus campos de pastoreo, 4 ciudades. De la tribu de Isaacar les dieron Quisión, Daberat, Yarmut y En-Ganim, cada una con sus campos de pastoreo, 4 ciudades. De la tribu de Aser les dieron Misal, Abdón, Helcat y Rehob, cada una con sus campos de pastoreo, 4 ciudades. De la tribu de Neftalí les dieron Quedes en Galilea, la ciudad de refugio para los homicidas, Hamot Dor y Racat, cada una con sus campos de pastoreo, 3 ciudades. Las ciudades de los clanes de los gersonitas, con sus respectivos campos de pastoreo, eran 13 en total. El resto de los levitas, o sea, a los clanes de los meraritas les dieron, de la tribu de Zabulón, Yocneam, Cartá, Rimón y Nahalal, cada una con sus campos de pastoreo, 4 ciudades. De la tribu de Rubén, al otro lado del Jordán, les dieron Beser, la ciudad de refugio para los homicidas, que está situada en el desierto sobre el altiplano, y además Yahaz, Kedemot y Mefaat, cada una con sus campos de pastoreo, 4 ciudades. De la tribu de Gad les dieron Ramot de Galaad, la ciudad de refugio para los homicidas, y además Mahanaim, Hezbón y Láser, cada una con sus campos de pastoreo, 4 ciudades. En total eran 12 las ciudades asignadas mediante un sorteo al resto de los clanes levíticos, o sea, a los meraritas. Por lo tanto, las ciudades levíticas en medio de las posesiones de los israelitas eran 48 en total, con sus campos de pastoreo. Cada una de estas ciudades incluía, además de la ciudad, los campos de pastoreo que tenían a su alrededor. Lo mismo sucedía con todas las ciudades mencionadas. Así, el Señor entregó a Israel todo el territorio que había jurado dar a sus padres. Los israelitas tomaron posesión de él y lo habitaron. El Señor les dio la paz en todas sus fronteras, como lo había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo resistirles, porque el Señor se los entregó a todos. Ni una sola de las admirables promesas que el Señor había hecho a los israelitas cayó en el vacío. Todas se cumplieron. Entonces Josué convocó a los rubenitas, a los gaditas y a la mitad de la tribu de Manasés y les dijo: Ustedes han observado íntegramente las órdenes que les dio Moisés, el servidor del Señor, y me han obedecido en todo lo que yo les mandé. No han abandonado a sus hermanos durante el largo tiempo transcurrido hasta el día de hoy, y han permanecido en la observancia del mandamiento del Señor su Dios. Ahora sus hermanos han obtenido el descanso que les concedió el Señor su Dios, conforme a la promesa que Él les había hecho. Por lo tanto, regresen a sus campamentos, al territorio que les pertenece, a esa tierra que Moisés, el servidor del Señor, les dio al otro lado del Jordán.
Pero pongan mucho cuidado en practicar los mandamientos y la ley que les prescribió Moisés, el servidor del Señor, a saber, amar al Señor su Dios y seguir todos sus caminos, observar sus mandamientos, mantenerse fieles a Él y servirlo con todo el corazón y con toda el alma. Después los bendijo y los despidió, y ellos regresaron a sus campamentos. Moisés había dado a la mitad de la tribu de Manasés un territorio en Basán, mientras que a la otra mitad Josué le había asignado una parte junto a sus hermanos en el lado occidental del Jordán. Además, cuando Josué los envió a sus campamentos, los bendijo diciéndoles: vuelvan a sus campamentos con grandes riquezas, con muchísimo ganado, con plata, oro, bronce, hierro, y con una gran cantidad de ropa. Pero compartan con sus hermanos los despojos de sus enemigos. Así, los rubenitas, los gaditas y la mitad de la tribu de Manasés dejaron a los israelitas en Silo, en territorio de Canaán, para regresar a Galaad. Esta era la tierra de su propiedad, donde se habían establecido, conforme a la orden que el Señor había dado por intermedio de Moisés. Pero al llegar a los distritos del Jordán, que están en territorio de Canaán, los rubenitas, los gaditas y la mitad de la tribu de Manasés levantaron a orillas del Jordán un altar de aspecto imponente. Cuando los israelitas se enteraron de lo sucedido, dijeron: los rubenitas, los gaditas y la mitad de la tribu de Manasés han erigido este altar frente al territorio de Canaán, en los distritos del Jordán, más allá del territorio de los israelitas. Y una vez informados del hecho, toda la comunidad de los israelitas se reunió en Silo para ir a combatir contra ellos. Pero antes enviaron al sacerdote Pinjas, hijo del sacerdote Eleazar, y a otros 10 jefes, uno por cada tribu, para que se entrevistaran con los rubenitas, los gaditas y la mitad de la tribu de Manasés en el territorio de Galaad. Todos ellos eran jefes de familia en los clanes de Israel. Cuando llegaron a Galaad, donde estaban los rubenitas, los gaditas y la mitad de la tribu de Manasés, les hablaron en estos términos: toda la comunidad del Señor dice lo siguiente: ¿cómo se explica esta infidelidad que ustedes han cometido contra el Dios de Israel al erigir un altar? Así ustedes hoy se han apartado del Señor y se han rebelado contra Él. ¿No teníamos bastante con el delito de Peor, del que todavía no estamos purificados, y por el cual se desencadenó aquella masacre contra la comunidad del Señor? Hoy ustedes se han apartado del Señor, y si hoy se rebelan contra Él, mañana Él se irritará contra toda la comunidad de Israel. Si la tierra que les pertenece es impura, pásense a la tierra que pertenece al Señor, donde reside su morada, y establezcanse entre nosotros. Pero no se rebelen contra Él, ni nos hagan cómplices de la rebeldía de ustedes, erigiendo un altar del Señor nuestro Dios. Cuando Acán, hijo de Serach, cometió una infidelidad respecto del anatema, ¿acaso la ira del Señor no alcanzó a toda la comunidad de Israel? No fue él solo el que murió por su delito. Los rubenitas, los gaditas y la mitad de la tribu de Manasés respondieron a los jefes de los clanes de Israel: el Dios de los dioses, el Señor, lo sabe perfectamente, y que también lo sepa Israel. Si ha habido de nuestra parte rebelión contra el Señor o infidelidad hacia Él, que Él no nos salve en este día. Si nos construimos un altar para alejarnos del Señor, o para ofrecer en él holocaustos, oblaciones y sacrificios de comunión, que el mismo Señor nos pida cuenta. En realidad, lo hicimos por temor, pensando que el día de mañana los hijos de ustedes podrían decir a los nuestros:
¿Qué tienen que ver ustedes con el Señor, el Dios de Israel? Rubenitas y Gaditas, el Señor ha puesto un límite entre nosotros y ustedes, el Jordán. Por lo tanto, ustedes no tienen parte con el Señor. Y de esa manera, sus hijos apartarían a los nuestros del temor del Señor. Entonces resolvimos construir este altar, no para ofrecer holocaustos y sacrificios, sino para que esté como testigo entre nosotros y ustedes, y también entre nuestros descendientes, de que rendimos culto al Señor en su presencia, con nuestros holocaustos, nuestras víctimas y nuestros sacrificios de comunión. Así el día de mañana los hijos de ustedes no podrán decir a los nuestros, ustedes no tienen parte con el Señor. Por eso pensamos que si algún día nos llegan a hacer ese reproche, a nosotros o a nuestros descendientes les podremos responder: miren la figura del altar del Señor que hicieron nuestros padres, no para ofrecer holocaustos y sacrificios, sino para que esté como testigo entre nosotros y ustedes. Lejos de nosotros, entonces, el deseo de rebelarnos contra el Señor o de querer apartarnos de Él, erigiendo un altar para ofrecer holocaustos, oblaciones o sacrificios, fuera del altar del Señor nuestro Dios, que está delante de su morada. Cuando el sacerdote Pinhas, los jefes de la comunidad y los jefes de los clanes de Israel escucharon las palabras que les dijeron los rubenitas, los gaditas y la mitad de la tribu de Manasés, quedaron conformes. Pinhas, el hijo del sacerdote Eleazar, les respondió: ahora reconocemos que el Señor está en medio de nosotros, porque ustedes no han cometido esa infidelidad contra Él. De esa manera, ustedes han librado a los israelitas de la mano del Señor. Entonces el sacerdote Pinhas, hijo de Eleazar, y los jefes, dejando a los rubenitas y a los gaditas, partieron de Galaad y regresaron a Canaán, donde estaban los israelitas. Cuando les transmitieron la noticia, los israelitas quedaron conformes, bendijeron al Señor, y ya no pensaron más en hacerles la guerra ni en asolar el país donde habitaban los rubenitas y los gaditas. Estos últimos, por su parte, dieron al altar el nombre de testigo, porque dijeron: este será un testigo entre nosotros de que el Señor es Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 113. Aleluya. Alaben, servidores del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor. El Señor está sobre todas las naciones, su gloria se eleva sobre el cielo. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que tiene su morada en las alturas y se inclina para contemplar el cielo y la tierra? Él levanta del polvo al desvalido, alza al pobre de su miseria, para hacerlo sentar entre los nobles y su pueblo. Él honra a la mujer estéril en su hogar, haciendo de ella una madre feliz. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 4. Voy a ser más explícito. El heredero, mientras es menor de edad, aunque sea propietario de todos sus bienes, en nada se diferencia de un esclavo. En efecto, hasta la edad fijada por su padre, está bajo la dependencia de sus tutores y administradores. Así también nosotros, cuando éramos menores de edad, estábamos sometidos a los elementos del mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos.
Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios infundió en nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. Así, ya no eres más esclavo, sino hijo, y por lo tanto, heredero por la gracia de Dios. Antes, cuando ustedes no conocían a Dios, estaban al servicio de dioses que no lo son realmente. Pero ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, que son conocidos por Él, ¿cómo es posible que se vuelvan otra vez a esos elementos sin fuerza ni valor para someterse nuevamente a ellos? Observar los días, los meses, las estaciones y los años. Francamente temo haber trabajado inútilmente por ustedes. Les ruego, hermanos, que se hagan semejantes a mí, como yo me hice semejante a ustedes. En realidad no me han ofendido en nada. Ya saben que fue en ocasión de una enfermedad cuando les prediqué por primera vez la buena noticia. A pesar de que mi aspecto físico era una prueba para ustedes, no me desdeñaron ni me despreciaron, todo lo contrario, me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está la alegría que sintieron entonces? Yo mismo puedo atestiguar que, de ser posible, se habrían arrancado los ojos para dármelos, y ahora me he convertido en enemigo de ustedes por decirles la verdad. El interés que los otros demuestran por ustedes no es bueno. Lo que quieren es separarlos de mí para que se interesen por ellos. Está bien interesarse por los demás, con tal que ese interés sea verdadero y para siempre, y no solo cuando yo estoy entre ustedes. Hijos míos, por quienes estoy sufriendo nuevamente los dolores del parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ahora mismo desearía estar allí para hablarles de otra manera, porque ya no sé cómo proceder con ustedes. Ustedes que quieren someterse a la ley, díganme, ¿no entienden lo que dice la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de su esclava y otro de su mujer, que era libre. El hijo de la esclava nació según la carne. En cambio, el hijo de la mujer libre nació en virtud de la promesa. Hay en todo esto un simbolismo. Estas 2 mujeres representan las 2 alianzas. La primera alianza, la del monte Sinaí, que engendró un pueblo para la esclavitud, está representada por Agar. Porque el monte Sinaí está en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, ya que ella con sus hijos viven en la esclavitud. Pero hay otra Jerusalén, la celestial, que es libre, y ella es nuestra madre. Porque dice la Escritura, alégrate, tú que eres estéril y no das a luz, prorrumpe en gritos de alegría tú que no conoces los dolores del parto, porque serán más numerosos los hijos de la mujer abandonada que los hijos de la que tiene marido. Nosotros, hermanos, somos como Isaac, hijos de la promesa, y así como entonces el hijo nacido según la carne perseguía al hijo nacido por obra del Espíritu, así también sucede ahora. Pero dice la Escritura, echa a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no va a compartir la herencia con el hijo de la mujer libre. Por lo tanto, hermanos, no somos hijos de una esclava, sino de la mujer libre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.